Yo soy Juan Cruz Goñi, abogado de la Asamblea por los Derechos Humanos, parte que interviene en los juicios por delitos de lesa humanidad que se llevan adelante en la región desde el año 2008 en adelante, que es cuando se realiza el primer juicio a los represores. Un juicio que tuvo características especiales porque fue, primero por ser el primero en el cual se sienta en el banquillo de los acusados a 8 imputados, todos pertenecientes, digamos, al ejército, por un total de 17 víctimas que habían pasado por el Centro Clandestino de Detención y de Torturas La Escuelita. En ese juicio se pudo reconstruir, en primer lugar, cuál fue, bueno, el eje del circuito represivo en la región, que tuvo que ver precisamente con la acción de la escuelita, los traslados a la escuelita y todo lo que surgió, digamos, en ese campo de concentración en el cual, bueno, se experimentaron técnicas represivas, digamos, y torturas de todo tipo, que a su vez permitieron sostener, me parece que una de las cuestiones fundamentales de ese juicio fue que permitió ver, por un lado, que Río Negro y Neuquén estuvo integrado a un circuito represivo, a un plan represivo de tipo nacional, y que se aplicó en esta región la misma metodología, digamos, que se aplicó en otras jurisdicciones del país. Y en segundo lugar, creo que desde el punto de vista, si se quiere, social, me parece que el juicio de la Escuelita 1, y por supuesto los que lo continuaron, tuvo el mérito de desplazar una idea que estaba presente en el imaginario colectivo de que para la sociedad, digamos, neuquina y rionegrina, de que la represión acá no había sido tan grave, ¿no? Es decir, esa idea de que acá no había pasado nada, que en realidad, digamos, la verdadera represión había estado en los centros urbanos, en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba. Bueno, creo que el juicio fue un golpe de impacto para la sociedad neuquina y rionegrina, que no permitió jamás evadir la cuestión de lo que sucedió, y de que precisamente la magnitud de lo que sucedió no fue diferente a lo que ocurrió en otras jurisdicciones. El caso Albanesi es un ejemplo, digamos, o por lo menos yo lo definiría como una muestra de lo que sucedía, digamos, cada vez que una víctima era seleccionada por el plan criminal, identificada, estudiada previamente, por supuesto, y luego era, digamos, victimizada por ese plan criminal. En primer lugar, muestra cuestiones que son similares al resto de los casos, digamos, es decir, que fue llevado a un centro clandestino de detención y de tortura, allí sufrió las peores de las vejaciones que sufrían también otros detenidos con los cuales incluso compartió detención. Fue estudiado previamente, fue secuestrado, a su familia le fue negada la información respecto de dónde estaba. Es decir, comparte características similares a los otros casos, pero también tiene ciertas especificidades. Una de las especificidades me parece que es justamente que es uno de los casos donde el cuerpo fue devuelto, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que el plan criminal, no solamente en Neuquén, sino a nivel nacional, actuaba mediante el mecanismo definitorio de las tecnologías represivas, que era la desaparición forzada de personas, ¿no? Es decir, la persona era chupada, era secuestrada y nada más se informaba respecto de su paradero una vez que ingresaba a los centros de detención y de tortura. En este caso, y además también sabemos, a través precisamente de la experiencia que se ha hecho hasta el presente, que existían numerosos mecanismos de desaparición del cuerpo, ¿no? Es decir, desde los vuelos de la muerte hasta enterrarlos en tumbas en calidad de NN, hasta precisamente la incineración de los cuerpos. Bueno, muchos mecanismos que se han descubierto en otras jurisdicciones, que digamos que son las formas que tenía la represión para deshacerse de los cuerpos. Una vez que esos cuerpos
eran aprovechados al máximo por el poder represivo, que se les extraía toda la información, que se los torturaba, que se les, digamos, que se los aprovechaba útilmente, digamos, a esos cuerpos. Una vez que ya esos cuerpos no les servían al dispositivo desaparecedor, esos cuerpos eran desechos, ¿no? Y eran desaparecidos. Bueno, este es un caso en el cual es excepcional porque el cuerpo vuelve, digamos, es decir, es un desaparecido que vuelve del dispositivo represor y vuelve en condiciones muy concretas, ¿no? Es decir, luego de su detención en Cipolletti, fue derivado al Centro Clandestino de Detención y de Torturas La Escuelita. Allí, por varios testimonios, sabemos que Albanesi fue brutalmente torturado, digamos, con las más terribles vejaciones. Incluso una de las cuestiones que también es, hablando, digamos, de las cuestiones singulares que presenta el caso, una de las formas de tortura de las que se empleó con Albanesi, y la señalo porque tiene, me parece, una funcionalidad dentro de lo que es el caso Albanesi, fue la tortura con perros, ¿no? Es decir, un perro que fue conducido, digamos, por los militares que estaban a cargo de la escuelita, le mordió los testículos a Albanesi, digamos, en condiciones brutales. De hecho, el testigo de Filippi, que también fue, digamos, víctima testigo en la causa La Escuelita 2, puede relatar, digamos, esos gritos de dolor, digamos, desesperado de Albanesi, y por supuesto también sufrió la tortura, ¿no? Que era uno de los tormentos comunes, digamos, dentro de la escuelita. Cuando el cuerpo de Albanesi, nosotros entendemos que Albanesi muere en tortura, es decir, mientras le están aplicando ese tipo de torturas, las que vengo describiendo, es que Albanesi muere, y luego empieza toda una operación por parte de los militares de cómo deshacerse del cuerpo, o por lo menos cómo darle un marco de legalidad a todo esto, ¿no? Entonces lo primero que hacen es llevarlo a la U9. En la U9 le rechazan digamos, la persona de Albanesi, precisamente porque ya estaba muerto, digamos. Sabemos por testimonios también que el director de la U9 se niega a recibir a Albanesi porque este estaba fallecido. Y es ahí cuando el hijo de Albanesi, Adolfo, es citado en el comando, ubicado en Avenida Argentina, y el general Sexton, que era el responsable, digamos, por lo menos en el organigrama legal, era el responsable máximo, digamos, del ejército aquí, y por lo tanto también de la represión, le entrega el cuerpo, le comunican, digamos, la muerte, el deceso de Albanesi, y le pone a disposición el cuerpo. A partir de ahí también hay un montón de cuestiones que tienen que ver con cómo ese cuerpo fue entregado, la imposibilidad, digamos, hay una serie de irregularidades que muestran también cómo las complicidades judiciales, las complicidades de los médicos, hay toda una complejidad respecto de el acta de autopsia que nosotros estamos convencidos de que es falso, digamos, de que hay firmas de médicos que aparecen firmando algo que es manifiestamente falso, digamos. Y luego, y decía, de ahí la excepcionalidad, ¿no? Siguiendo el hilo, se devuelve el cuerpo, y el cuerpo es velado, el cuerpo de Albanesi es velado. Sexton ofrece un piquete militar, digamos, una guardia de honor, digamos, y el cuerpo es velado a cajón abierto en la ciudad de Cipolletti, ¿no? Un cuerpo que fue velado a cajón abierto con todos los rastros de esas torturas que describíamos previamente, ¿no? Es decir, claramente nosotros entendemos que aquí los represores tenían como voluntad usar el cuerpo de Albanesi en un segundo uso, ¿no? Es decir, primero se había usado para sacar información, pero este es un segundo uso que se le da al cuerpo de Albanesi, que es precisamente mostrar a la comunidad de Cipolletti y del Alto Valle en general. Además, sabemos por otros testigos que también declararon en el juicio que fue un velatorio muy concurrido, ¿no? Es decir, precisamente porque Albanesi era un cooperativista
conocido, digamos, en la zona, tal vez uno de los líderes fundamentales del movimiento cooperativo de Cipolletti. Ese velatorio, mostrando ese cuerpo, digamos, con todos los rastros de tortura, nosotros entendemos que tenía como propósito por parte de los represores aterrorizar al conjunto de la comunidad, digamos, es decir, hacerle saber a la comunidad in situ, digamos, lo que podía suceder frente a una acción contestataria. Es decir, era un Albanesi que había sido chupado por la maquinaria desaparecedora y ese cuerpo que de alguna manera estaba dando testimonio de qué podía suceder frente a una acción contestataria al poder militar. Sabemos por vía de los testimonios que declararon en el juicio que Albanesi era un líder cooperativista, ¿no? Es decir, es más, sus familiares, sus amigos, etcétera, lo describían. Incluso su hijo dio un testimonio que era muy interesante porque lo describía como un cooperativista nato, ¿no? Es decir, es más, varios de ellos señalan cómo su preocupación vital era cómo hacer para llegar a fin de mes y poder pagarle el sueldo, digamos, o más que el sueldo, digamos, la cuota social a los trabajadores, digamos, que pertenecían a la cooperativa que él dirigía, pero además porque participaba en actividades colectivas, digamos, es decir, representaba a organismos propios de la acción cooperativa, no solamente en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, sino también frente a organizaciones nacionales que nucleaban, digamos, a líderes cooperativistas de todos los lugares del país. Entonces, claramente lo que podemos decir es que Albanesi era una persona, digamos, muy comprometida con el cooperativismo que era, digamos, visto desde este momento resulta un poco anacrónico, ¿no? Pero era una forma de organización de la economía, digamos, regional característica de ese momento, ¿no? Es decir, y precisamente nosotros la hipótesis que trabajamos desde la Asamblea por los Derechos Humanos es que claramente a él se lo reprime y que el motivo, la causa, digamos, de la represión que Albanesi sufre es precisamente por su actividad cooperativa. Por su actividad como cooperativista. Y nos parece que esta hipótesis de alguna manera queda avalada cuando uno mira también hacia atrás y ve qué pasó después de la dictadura, ¿no? Es decir, creo que firmemente que uno de los objetivos de la dictadura era transformar las relaciones sociales económicas a nivel nacional y a nivel local, digamos, es decir, esa economía que estaba basada en criterios cooperativistas o criterios sociales de economía social, digamos, claramente quedó desarticulada después de la dictadura, coincide con el momento en el cual se instalan, digamos, posteriormente las multinacionales y la matriz económica cambia sustancialmente. Entonces nosotros entendemos que Albanesi, en el marco, digamos, de la planificación represiva, era un blanco que precisamente se pretendía atacar porque era un líder cooperativista. Se adaptaba a un tipo de economía que no tenía nada que ver, digamos, con las ideas que tenía la propia dictadura acerca de la economía y del modelo económico sobre el cual se quería avanzar en la región. Los incendios fueron, me parece a mí, la excusa, digamos, que utilizó el ejército, que además usa los incendios, digamos, precisamente para... los incendios son la prueba mayor de que esto fue parte, digamos, de la estrategia represiva. ¿Por qué? Porque los incendios son los que le permiten al ejército instalarlo como un caso, y así está caratulado en los expedientes, que además, expedientes que fueron incluidos en el expediente por las investigaciones que se han hecho por violaciones a los derechos humanos. En esos expedientes la dictadura lo coloca a Albanesi como un investigado en el marco de la subversión económica, ¿no? Es decir, esos incendios o esos intentos, esos varios connatos de incendios que habían sucedido sucesivamente, digamos, en ese momento, fueron los que le permitieron a la dictadura encuadrar a este caso como un caso de criminalidad económica, de subversión económica, y entonces una vez que
esto ya lo sabemos, ¿no? Cada vez que una persona era considerada subversiva, entonces sobre esa persona se podía hacer cualquier cosa, es decir, y me parece que en ese sentido, digamos, estos incendios y todo este montaje que se hizo respecto del caso Albanesi permite claramente comprobar cuáles eran las intenciones de la dictadura en relación a esta víctima. Una de las cuestiones que nosotros habíamos planteado respecto del caso Albanesi, porque justamente nos parece un caso que muestra muchas cuestiones, ¿no? Que fueron generales, no solo que conectadas al caso en particular, sino que muestran la metodología general la metodología represiva general. Una de las cuestiones, decía, que nosotros planteamos fue que el caso venía caratulado como tormentos con resultado muerte, ¿no es cierto? Y nosotros lo que planteamos, aplicación de tormentos físicos y psíquicos agravados por ser la víctima perseguida política con resultado muerte. Esa era la calificación con la que vino a juicio. Nosotros planteamos un cambio en la carátula, modificando, digamos, la calificación jurídica, porque entendíamos que en realidad era directamente un homicidio. ¿Por qué? Porque entendíamos que Albanesi no muere como consecuencia como un resultado casual de las torturas, es decir, no es que lo están torturando y se muere porque fue un accidente, digamos. Incluso considerando esa hipótesis, nosotros lo que decíamos es, desde el momento en que los militares, digamos, lo llevan a la escuelita, le aplican todas esas torturas que acabamos de describir, todo el tiempo se están representando la posibilidad, los autores de estos crímenes se están representando la posibilidad de que esta persona muera, ¿no es cierto? Y es así que él muere. Entonces nosotros entendíamos que ahí no había un tormento con resultado muerte, como si el resultado muerte fuera un resultado eventual. Ahí lo que había era un homicidio, porque cada vez que se torturaba a una persona, se sabía que esa persona podía morir, digamos, como consecuencia de esas torturas. No nos olvidemos que además Albanesi era una persona grande, que tenía además problemas cardíacos, entonces la aplicación de hecho su mujer intentaba llevarle la medicación para el corazón, medicación que nunca le fue entregada, digamos, o sea que también podemos decir que los militares conocían claramente, digamos, cuáles eran los problemas de salud que tenía Albanesi. Entonces nosotros todos esos elementos los pusimos sobre la mesa y le planteamos al tribunal que en realidad esto era un homicidio. ¿Por qué era un homicidio? Porque los autores digamos, de las torturas eran claramente conscientes y podían prever cuál era el resultado de las acciones que ejecutaban cuando lo torturaban. Ese planteo lamentablemente no tuvo acogida por parte del tribunal, que entendió que la calificación correcta era tormentos seguidos de muerte. Y esa misma discusión se reprodujo en casación, cuando en la Cámara, frente a la Cámara Nacional de Casación Penal, donde se trató la apelación del juicio La Escuelita 2, y allí también se rechazaron los argumentos que habíamos propuesto, y por lo tanto la condena sobre los autores por el caso Albanesi fue por privación ilegal de la libertad, es decir, por el secuestro, y por tormentos seguidos de muerte. El caso de Albanesi fue tratado en el juicio y todas las pruebas que se produjeron respecto de su caso, tanto para el secuestro como para todo lo que sucedió después de ese secuestro, es decir, la aplicación de torturas psíquicas, físicas, digamos, y la muerte, digamos, más allá de que no compartamos el criterio, entendemos que su caso fue juzgado y que formó parte, digamos, del proceso de justicia que se llevó adelante por esas 39 víctimas que se trataron en ese juicio. Todos fueron condenados a penas altas. ¿Por qué? Porque en realidad en el caso Albanesi los acusados por su caso eran autores mediatos que eran los jerarcas, digamos, es decir, Reinhold, Farías Barrera, Gómez Arena, digamos, todos los del núcleo duro, digamos, del poder, que esos fueron condenados con penas altas, digamos. Después, en realidad, las penas bajas y las absoluciones, exactamente, fueron por el lado de las policías y por el lado de los subordinados.
Entonces, en ese sentido podemos decir que el caso Albanesi, sin embargo, y esto sí me parece que es importante señalar, el caso Albanesi todavía no podemos decir que esté resuelto por la justicia, porque el caso Albanesi, además de todo lo que ya planteamos, el caso Albanesi es un muy buen ejemplo de cómo de las complicidades civiles y en particular de las complicidades judiciales, ¿no? Es decir, ahí hay que mirar dos cosas. Primero, los jueces que no hicieron nada, digamos, aun cuando habían denuncias, etcétera, respecto de la desaparición de Albanesi, y jueces provinciales y jueces federales que no intervinieron en su caso, y por eso se lleva adelante una investigación caratulada Duarte, donde se investiga precisamente a Duarte, que era el juez federal en ese momento, auditor del ejército, que la propia dictadura lo pone, descabezan al Poder Judicial y ponen a un Duarte, digamos, precisamente para garantizar la impunidad de todo lo que iban a hacer, ¿no es cierto? Y Ortiz, que era el fiscal del juzgado federal. Y además también allí se investigan a jueces provinciales, algunos de los cuales están involucrados también por el caso Albanesi. Pero además, el caso Albanesi es un muy buen ejemplo de las complicidades, por eso decía complicidades civiles, no solamente judiciales, sino también de la corporación médica. Porque allí existen varios médicos que han firmado autopsias que claramente no son válidas, que claramente dejan un montón de dudas respecto de su legitimidad, respecto del tratamiento que se le dio al caso, donde faltan además documentaciones, donde hay una serie de irregularidades por parte, digamos, de médicos que bajo un juramento hipocrático están obligados, digamos, a dar un tratamiento humano, digamos, a los detenidos y además por una obligación, digamos, de veracidad y de verdad respecto de lo que actúan, y que sin embargo el caso Albanesi ha dado cuenta de cómo se ha encontrado en los médicos aliados precisamente y cómplices para llevar adelante estos crímenes. Porque si alguno de esos médicos hubiera dicho yo esto no lo firmo porque esto es irregular, tal vez otro hubiera sido el curso de los acontecimientos. Entonces nosotros entendemos que el caso Albanesi precisamente permite advertir que la trama represiva no estaba solamente en manos de los militares y del resto de las fuerzas represivas. La represión para llevar adelante este plan que decimos que fue masivo, que decimos que fue contundente en nuestra región y en todas las otras regiones que conformaron el plan represivo, para tener la efectividad que tuvo, para tener la eficacia que tuvo, necesitó de penetrar y necesitó de complicidades, necesitó penetrar en la trama civil, necesitó de complicidades civiles sin las cuales los crímenes no hubieran sido posibles. Esa parte, digamos, de ese tramo de los hechos, esa trama, digamos, entre civiles y militares que tejen, digamos, el poder, todavía es una materia pendiente por la justicia. No se ha juzgado a los jueces que eran los que cajoneaban los habeas corpus, los que maltrataban a las víctimas cuando iban a pedir justicia. No se ha revisado apropiadamente cuál fue el rol de los médicos en el caso Albanesi, y por tanto podemos decir que es un caso que todavía en algunos aspectos reclama justicia.